Bien, vamos a compartir con Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bienvenido, Roberto, muchas gracias. Hay varios temas, hay una convención la semana próxima, de eso vamos a hablar también, pero como estamos ya en el mes de octubre y estamos en la fase final del año, a mí me gustaría, así como lo hizo recientemente la Cámara de la Construcción, que mostró cifras realmente patéticas del desenvolvimiento, me gustaría también que de parte de la Cámara Inmobiliaria, que va de la mano junto con la Cámara de Construcción, podamos tener un perfil o una imagen de lo que ha sido este recorrido durante 2023. Debo presumir que no ha sido muy bueno, ¿no? Estoy adelantándome mejor a algunos criterios, pero bueno, vamos a ver, tú tienes los números y las cifras a mano. El 27 y 20, gracias Carlos por la invitación, siempre un placer estar acá contigo. El 27 y 28 de octubre tenemos nuestra 12ª Convención Nacional Inmobiliaria, que es la reunión de las 20 cámaras estadales que tenemos a nivel nacional, los capítulos inmobiliarios, y ahí vamos a presentar las cifras nacionales del sector inmobiliario, que no son fáciles de recoger por varias razones. Primero, la información en los registros no es fácil de obtener, bueno, pero sí tenemos data de las franquicias inmobiliarias a nivel nacional, de la data recogida no solo del mercado secundario, que es de inmuebles usados, que conforma la inmensa mayoría del mercado inmobiliario actual, sino que también de los proyectos que están ejecutándose, que aunque son pocos y mayormente focalizados en la capital, bueno, toda esa información la vamos a dar en la convención, que es lo que hemos visto ya estudiando las cifras con nuestra vicepresidenta de Estadística. Bueno, depende mucho los precios y el volumen de operaciones con la situación económica de cada región y con la dotación de servicios. Inclusive hay ciudades donde el valor de los inmuebles depende de si hay una planta eléctrica en el edificio o si hay un pozo. O sea, el tema de dotación de combustible y de servicios, sobre todo el tema eléctrico, afecta a la economía y por ende el mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, primero migración de unas ciudades a otras por el tema de servicios. O sea, lamentablemente esa desigualdad de que por lo menos en una ciudad hay electricidad y en otras no, en una hay más combustible, hace que la gente se movilice, pero también afecta el mercado inmobiliario en determinadas regiones. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, en algunas ha habido leves aumentos, en otras leves contracciones en los precios, pero para la diferencia entre lo que fue el crecimiento económico del año pasado y este, que es mucho menor, bueno, no ha caído en esa misma proporción, a pesar de que nosotros sí, bueno, hemos insistido en que tiene que volver el crédito bancario, que es un factor que no solo impulsa, que es determinante en todo esto. Determinante para la población. Carlos, desde el año 2017 prácticamente no hay créditos, no hay ni siquiera tarjetas de crédito en Venezuela. Entonces hay que buscarse la forma de que haya mayor liquidez, de que esos fondos que se depositan en los bancos, en cuentas custodias, sirvan para dar créditos a la población, pues prácticamente están en reserva en los bancos, pero no moviliza la economía. O sea, el tema financiero es muy importante. Y sobre todo la estructura jurídica. Bueno, recientemente flexibilizaron las sanciones económicas contra Venezuela, pero lo que nosotros percibimos es que, cosa que es una noticia muy positiva, porque, bueno, pone los focos otra vez en el país como un destino de inversión. ¿No? Pero puede animar el nivel de ingresos y eso a su vez tiene que tener un reflejo en el comportamiento económico del país. Así es. Son 6 meses por ahora, pero bueno. Así es. El tema es que, bueno, empresas petroleras se van a prestar de servicio al sector petrolero, minero, se empiezan a mover y eso evidentemente va a hacer crecer la economía, pero esa flexibilización de las sanciones tiene que venir acompañado con un cambio profundo en el ordenamiento jurídico venezolano. Esas restricciones, controles que prácticamente los hay en todos los sectores económicos, tienen que irse flexibilizando, tiene que irse cambiando el ordenamiento jurídico para que ese levantamiento de sanciones internacional también venga seguido por esa flexibilización interna que motive y empuje la economía hacia donde todos queremos. Si eso ocurriese, Roberto, significa que si hay la posibilidad y la apertura hacia la línea de créditos, eso a su vez va a incidir en lo que significa la construcción. Porque te decía al comienzo, patéticos los números, año 2023, un 98% de paralización, es decir, es tan poco que de verdad nadie, bueno, se atreve a construir. Y por supuesto los promotores inmobiliarios tampoco tienen mucho que ofrecer, ¿no? Bueno, hay un tema de fondo que es que si tú construyes un nuevo proyecto, ese proyecto
sale más caro de lo que está actualmente el precio del mercado. El factor inflacionario allí de por medio de inmuebles también. usados. O sea, un inmueble nuevo vale más construirlo de lo que puedes venderlo, en muchos casos. Entonces, por eso es que sí ves proyectos, pero en números muy pequeños, en algunas zonas de la capital, en el municipio de Chacao, Baruta. Pero no hay un crecimiento o proyectos a nivel nacional. Entonces, lo que vamos a insistir en esta etapa y en la Convención Nacional, cuyo lema es inversión y confianza en Venezuela, que es lo que estamos buscando todos, y que bueno, este nuevo ambiente de flexibilización de las sanciones económicas nos pone en otro escenario donde bueno, vamos a tener invitados internacionales. Eso te iba a preguntar, parte de la directiva de FIAPSI, que es la Federación Internacional Inmobiliaria, en la cual refundamos el capítulo Venezuela. Estuvimos recientemente en el Congreso Mundial Inmobiliario, hace 2 semanas en el Congreso Latinoamericano en Panamá, y bueno, nuestro objetivo es llevar las oportunidades inmobiliarias que hay en Venezuela hacia el exterior y volver a traer inversionistas, pero es muy necesario, primero, un cambio en el ordenamiento jurídico. Pero la seguridad jurídica es fundamental, ¿no? Un mensaje de confianza de que se va a respetar la inversión extranjera, de que se va a respetar la propiedad privada. Hace falta trabajar ese tema por esas 2 vías, seguridad jurídica y un mensaje de confianza. ¿Ustedes han hablado eso con el gobierno, Roberto? Hemos tenido reuniones en diferentes ministerios, participamos en el Ministerio de Vivienda en el motor construcción, recientemente tuvimos reuniones en la SUNAVI, en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, conversaciones con la SUNDE, en el Ministerio de Comercio. Nosotros estamos interactuando, pero lo que creemos es que esa interacción tiene que ser más efectiva y generar los cambios que requiere inmediatamente la economía venezolana. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar contigo en breve. Estamos con Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bien, continuamos compartiendo con Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bueno, perspectivas, pero ya más o menos hiciste una aproximación de lo que ha sido el recorrido de este año 2023, menor en este caso para el sector comparado con 2022, pero ¿qué se visualiza? Yo creo que lo que tú mencionabas también, esta apertura o esta flexibilidad o este alivio de sanciones pudiera tener incidencia, siempre y cuando se tomen decisiones en materia jurídica, ¿no? Sí, totalmente. El tema de leyes que obstaculizan y entorpecen el camino. Claro, cosas que sucedieron en el pasado, que dejaron huella, como por ejemplo el tema de las invasiones, expoliaciones en materia inmobiliaria, leyes restrictivas como la de arrendamiento, eso generó, en cierto modo, una reserva de los inversionistas, inclusive de los venezolanos. ¿Qué es lo que queremos? Que esos venezolanos, primero los que están adentro, vean el sector inmobiliario como un sector propicio para la inversión, que siempre lo ha sido, pero creemos que en esta nueva etapa lo va a ser más. Y por eso no solo tenemos en nuestra próxima convención inmobiliaria, el 27 y 28 de octubre, en el Hotel Eurobuilding, vamos a tener invitados nacionales, vamos a interactuar con autoridades, vamos a interactuar con los demás sectores económicos, con industria, con Secomercio, con Seturismo. Vamos a tener una disertación muy interesante buscando las soluciones, porque prácticamente las propuestas, por lo menos en materia inmobiliaria, ya están en el Ministerio. Reforma de la Ley de Arrendamientos de Vivienda para potenciar el arrendamiento como una solución inmediata, darle uso legítimo, productivo a las viviendas que están desocupadas en beneficio de la población, masificando ese mercado. Pero con las garantías que no se quede el inquilino, no, ¿verdad? Para nada. Es que por eso la parte jurídica y de seguridad jurídica es determinante. Y Carlos, el tema jurídico es un tema de voluntad política. No hace falta traer grandes inversiones. Primero, modificas una ley, que es una cuestión solo es una discusión en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta y sincerando las situaciones que han paralizado la construcción, en el caso de la ley contra la estafa inmobiliaria, y la ley del deudor hipotecario, que es algo que nosotros pensamos que es muy interesante. El financiamiento propio hay que motivarlo. Mientras la banca reactiva los créditos... que no va a ser de un día para otro. No va a ser, es un tema complejo. Pero que sí podría reactivarse de inmediato, que un propietario que quiera vender su casa y no consigue el comprador por la misma contracción económica, pueda venderla a plazos, hace una hipoteca, pero en este momento esa hipoteca tiene que estar referida a moneda extranjera por el tema inflacionario. Eso es interesante, poder vender a plazos, es decir, que no te paguen de una sola vez, sino que vas recibiendo... Y también en la parte de nuevos proyectos inmobiliarios,
El constructor, el promotor puede dar financiamiento propio, puede, inclusive tiene que reactivarse la figura de la preventa, que bueno, con la cual se construyeron miles de urbanizaciones en Venezuela. El comprador iba haciendo abonos mientras el proyecto se iba ejecutando, pero la ley contra la estafa inmobiliaria fulminó esa figura que es muy importante en cualquier país, con la cual se construyeron ciudades completas, Guarena, Guatire, bueno, ciudades... Claro, incluso pudiera reactivarse la construcción de interés social en ese sentido, pero claro, tendría que existir apertura y flexibilidad para la banca pública y privada, para la gente poder solicitar créditos y los constructores animarse también para solicitar créditos y, bueno, y edificar. Venezuela está en un momento muy importante porque hay... Primero, interacción entre el sector público y el sector privado, el levantamiento o flexibilización de las sanciones, pero hace falta que se aproveche ese momento en beneficio de la población, para hacer la economía más productiva, para que haya más oportunidades habitacionales. No queremos que se sigan yendo jóvenes de Venezuela, que la gente se quede, que tenga oportunidad de tener una vivienda alquilada o comprada y que eso al final mejore las condiciones de vida del venezolano. Fíjate, sobre financiamiento, se me ocurre preguntarte sobre posibilidad de conseguir créditos. Pudiera ser, claro, habría que modificar leyes y establecer orientaciones y normativas, que se solicitaran créditos a bancos internacionales, por ejemplo. Bueno, ahí hay un tema, ahí entran las sanciones. ¿Puede un banco internacional otorgar un crédito? Cierto, o sea, eso. Por eso, porque hasta ahora lo que entiendo del levantamiento es hacia Banco Central y Banco de Venezuela. No, sí, pero y son para petróleo, gas y minería y para bonos de PDVSA en el mercado secundario. Pero sería muy interesante que entraran capital extranjero, que la banca internacional pudiera apoyar inversiones. Sí, eso es lo que queremos, exactamente, pero ver restricciones en la inversión. Por ejemplo, el registro de extranjeros. Un extranjero en Venezuela no puede ir ahorita a una notaría o un registro público a comprar un inmueble sin ser habilitado previamente por el SAREN. Entonces, SAREN, que es el servicio de registro de notaría. Entonces, estas son las cosas en las cuales nosotros insistimos, de tiene que ser reformas inmediatas, reformas rápidas para agarrar este impulso y que la economía crezca. Entonces, esto lo vamos a ver, todos estos temas, Carlos, para ratificar en la Convención Nacional y también, que es para empresarios y profesionales del sector. Pero también tenemos una expo inmobiliaria con entrada gratuita para el público en general el 27 y 28 en el Hotel Eurobuilding. Muy bien, gracias por toda la información, Roberto. Gracias, Carlos. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.